Me gustó el título, Fundamento de nuestra fe para la salvación. Y yo quisiera que tomáramos en cuenta el título me gustó demasiado. Sobre todo, Fundamento de nuestra fe para nuestra salvación. Y me gustó por lo que dice, para nuestra salvación. Y yo quisiera hoy compartir lo que la Santa Madre Iglesia enseña, cuáles son esos fundamentos. Y la Santa Madre Iglesia los ha resumido, esos fundamentos de la salvación, en 7 sacramentos, que son instrumentos de la salvación por medio del cual se derrama la gracia de Dios para con nosotros. Y yo quisiera que lo observáramos serenos, tranquilos. No solamente los que estamos aquí presentes, sino los que nos siguen a través de las redes sociales, el mundo entero, tanto católicos como no católicos. Nuestros hermanos separados han de saber que los católicos le amamos. Y porque le amamos, le predicamos la palabra del Señor. Bien, vamos a comenzar mirando qué dice, por ejemplo, San Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19 en adelante. San Pedro viene a decirnos, a nosotros, que hay algo importante para nuestra salvación. La Iglesia dice, pues si San Pedro dice que esto es importante para la... Yo lo voy a agarrar. Lo voy a agarrar para que todo el mundo alcance esa salvación. Mire cómo lo dice San Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios. Y Noé ya estaba construyendo el arca. Escuche lo que viene. Pero algunas personas... Aquí despacio, relájense, respiren profundo. Algunas personas... 8 en total... No muchas. 8 en total... Entraron al arca. Entraron al arca. Y se salvaron. Subrayen la palabra. A ver, ¿ustedes quisieran salvarse? Sí, la Biblia dice que en el tiempo de Noé, 8 personas, pocas, entraron al arca y se salvaron. Ustedes y yo queremos salvarnos. Ahora vamos a ver, dice Pedro, aquellos se salvaron de esta manera, en aquel tiempo. Ahora nosotros, en el siglo XXI, en el Nuevo Testamento, ¿cómo nos vamos a salvar? ¿Qué dice Pedro? Sigo del 8, ¿verdad? Sí. Okay. Se salvaron a través del agua. A través del agua. Dale, listo con la cámara. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo, que ahora los salva. ¡Pácata! ¿Qué nos salva ahora a nosotros? Así como en el tiempo de Noé, un grupito de personas se salvaron al entrar al arca. Ahora, dice San Pedro, ustedes van a reconocer en esa agua el bautismo que ahora a nosotros nos salva. Por eso me gusta el título que le colocaron. Sí, los fundamentos de nuestra fe para nuestra salvación. Aquí tenemos en la iglesia entonces un primer sacramento que es una de las maneras donde Dios, uno de los canales donde Dios derrama su gracia para la salvación del pueblo, el bautismo. La iglesia agarra algunos sacramentos donde extrae de la palabra del Señor, dice, esto dice el Señor para la salvación, esto para la salvación, esto para la salvación, esto para la salvación. Y pone en 7 sacramentos llamémoslo así, esas llaves por donde Dios derrama su gracia
salvífica para la humanidad. San Pedro dice, ustedes, repítalo de nuevo, ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. La figura del bautismo que ahora los católicos lo reconocemos, como Pedro. Pedro dice, ustedes reconocen, los católicos lo reconocemos. Los hermanos separados no lo reconocen. ¿Por qué no lo reconocen? Vaya, pregúntenle a ellos. Pero nosotros los católicos, yo le estoy diciendo por qué nosotros lo reconocemos. Y yo quiero que ustedes observen que eso no lo escribió el Papa, no lo escribí yo, no lo escribió un obispo. Eso no es invento de la iglesia. Eso es inspirado por Dios. Se lo inspiró San Pedro y él lo dejó. ¿Qué hace la iglesia católica? Lo toma tal y como está escrito. Si la Biblia dice que hay que reconocer allí en esa agua el bautismo que ahora en la nueva alianza, en el Nuevo Testamento, a nosotros nos salva, quiere decir que sí, el bautismo sirve para nuestra salvación. Sirve para nuestra salvación. El mismo Jesucristo, un día predicándole a los apóstoles antes de irse, Él muere, Él resucita, pero antes de irse en Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesucristo nos viene a decir que efectivamente el bautismo se salva. Oye, por eso Pedro viene a decir que el bautismo es un instrumento de salvación para nosotros y hay que reconocerlo. Vamos a escucharlo del labio de nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Paren la oreja. El que crea y se bautice, se salvará. Ahí está. Repítalo. El que crea y se bautice, se salvará. Observan que el bautismo es instrumento de salvación, pero para el que cree. El que crea y se bautice, se salvará. Nosotros creemos que ese bautismo es una fuente de gracia. ¿Para qué? Para alcanzarla. Y vamos a ver qué le pasa a los que se resistan a creer, sean ateos o sean protestantes, pero que no quieran creer. Pongan cuidado. El que se niegue a creer, El que se niegue a creer será condenado. no es un juego. No es un juego. Es de vida o muerte. El que se niegue a creer será condenado. Pregunto, ¿ustedes quieren ser condenados? No se resistan a creer. No se resistan a creer que el bautismo es importante para nuestra salvación. Es uno de los fundamentos en nuestra fe para alcanzarla. Por eso la Iglesia Católica le da tanta importancia al bautismo. Por eso, porque es que está escrito. Está escrito. Y lo escrito está. Me acuerdo que una vez hice una obra de Cristo el Viernes Santo. Y escogí a todos los del pueblo, los más malos, que nunca iban a la iglesia, que robaban, que fumaban droga, que eran no sinvergüenza. Y recuerdo que los escogí a todos, los más malos. Y yo llegaba y le decía, mire, yo quiero que usted me ayude en una obra del Viernes Santo, la obra de la Pasión de Cristo. Yo, padre. Sí, usted. Es que yo soy muy malo. ¿Cuál es el problema? Necesitamos gente mala. Pero es que o sea, ¿cómo le explico? Yo no sé hablar, yo no sé nada. Yo lo que sé hacer cosas malas. Pues bueno, entonces mire, usted como sabe hacer cosas malas, cuando lleven a Cristo a crucificar, usted dice, crucifíquelo, 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 porque usted es malo. Bueno, hace su papel. Le gustó la idea. Y fue agarrando
a varios. Y les puse a cada uno en papel y se iban emocionando. Agarré un primo y el primo le dije, ¿será que usted hace el papel de Pilato? Dijo, sí. Usted se tiene que aprender las palabras que tiene que decir. Está bien. Y él se las aprendió, las practicamos bastante tiempo. Era el día de la pasión de Cristo y llevan a Cristo donde Pilato. Y cuando él vio la cantidad de gente, se asustó. Y no sabía qué decir. Y yo le decía, por detrás de la cortina, le toca a usted, hable. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Le traía, y Jesús esperando y la gente esperando. El hombre se paró y dijo, lo escrito, escrito está. Pero entonces dan la vuelta, llevan a Jesús por allá, para otro lado, y se lo vuelven a traer a Pilato. Y están esperando, se le olvida y dice, lo escrito, escrito está. Y él no salía de ahí, solamente lo escrito, escrito. Es lo único que se acordó. Pero sí, lo escrito, escrito está. Está escrito. Pedro dice, el bautismo ahora lo salva, como en el tiempo de Noé, que unos no quisieron creer y otros sí creyeron. Unos pocos creyeron y se salvaron. Así también en el Nuevo Testamento. Ahora Jesucristo le dice a los apóstoles, ustedes van a ir a predicar el Evangelio, el que crea y se bautice se salvará. El bautismo es un acto de fe. Un papá, una mamá bautiza a su hijo porque hace un acto de fe. Y dice la Biblia, se salvará. Y el que se resista a creer, será condenado. Ahora comprenden por qué dentro de la iglesia existe ese sacramento. Y es un sacramento que significa una llave por medio de la cual Dios derrama las gracias santificantes. O ese bautismo es un instrumento de salvación. Jesucristo, el Señor, cuando fue bautizado, allá en Marcos capítulo 1, versículo 9 en adelante, ustedes verán cómo la Biblia presenta a este Señor Jesucristo siendo bautizado. Pero ahí nos da las razones teológicas de por qué la Iglesia Católica cree que es motivo de salvación el bautismo. Aquí les mostré primero con palabras, después les voy a mostrar con hechos. Jesús está siendo bautizado, una persona está siendo bautizada. Y allí la Biblia dice, teológicamente, ¿qué sucede? Yo quiero que ustedes pongan la lupa. Aquí van a poner la lupa. ¿A dónde dice? Pongan la lupa. Pongan la lupa. Ustedes van a poner la lupa. Y verán, van a descubrir que la Biblia teológicamente nos viene a decir lo que la Iglesia Católica enseña. El bautismo, sacramento de salvación, fundamento para nuestra salvación. ¿Qué pasa cuando una persona se bautiza? En la persona de Cristo está reflejado. Escuchemos. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Ahora vamos a ver, listo con la lupa, ¿qué sucede cuando una persona se bautiza? Dale. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. Ahí, primera enseñanza teológica. Cuando una persona se bautiza, ¿qué dice la Biblia que sucede con él? Se le abren los cielos. Las puertas de los cielos se abren. Lo mismo que decía Pedro, reconozcan a través del bautismo la salvación. A través de él, Dios nos da la salvación. El que crea y se bautice se salvará. Se le abren las puertas del cielo. Ahora, no era por Jesucristo. No es que quiere decir que a Jesucristo el día que se bautizó se le abrieron las puertas del cielo. No. Él es Dios. Las puertas del cielo para él estaban desde siempre y para siempre. Pero allí cuando él se bautiza, la Biblia nos va a dejar a nosotros una enseñanza teológica. Todo aquel que se bautice, se le abrirán las puertas del cielo. Para la muestra, un botón. Aquí hay uno que está siendo bautizado. Y se abren las puertas del cielo. Esto es una motivación. Una motivación. Como cuando usted le dice a un niño, haga tal cosa y le doy una chupeta. Para motivarlo. Dice Jesús, para motivarnos, que cuando una persona se bautiza, se le abren las puertas del cielo. Dígame si no es una gran motivación.
Por eso la Iglesia Católica enseña eso, que es el bautismo es el que nos abre las puertas del cielo y nos permite nosotros vivir todas las gracias de ahí en adelante que Dios nos regala. Segunda enseñanza teológica. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. El Espíritu bajaba sobre él. Pregunto, ¿es que Jesús no tenía el Espíritu Santo? Sí, sí. Pero ¿por qué dice el Espíritu bajaba sobre él? Para darnos una razón teológica del bautismo. Nos bautizamos y no recibimos una sola gracia, como dicen los protestantes. Con el bautismo solamente recibimos el perdón de los pecados, aleluya. No, eso es una gracia que recibimos por medio del bautismo, pero no es la única. La Iglesia Católica reconoce que con el bautismo se recibe la gracia del perdón de los pecados. Pero dice, esa sola gracia no. Recibimos la gracia que se nos abren las puertas del cielo. Recibimos la gracia del Espíritu. Para la muestra un botón, Jesús está siendo bautizado, viene el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. No es que él necesitara el Espíritu Santo, no lo tuviese, sino es la enseñanza teológica para que los cristianos nos bautizamos, para recibir el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Santo? El que tiene al Espíritu Santo. Porque ¿quién nos santifica? El Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted es bueno, pero no santo. ¿Sí? Usted es bueno, pero no santo. Porque el que nos santifica a nosotros es el Espíritu Santo. Nosotros no somos santos por nosotros mismos. Es Dios quien nos santifica a través de su Espíritu. Pero dice la Biblia que a través del bautismo recibimos el Espíritu que nos santifica, el Espíritu Santo, para hacernos santos. Y tercera razón teológica. Mientras se escuchaban estas palabras del cielo, tú eres mi hijo, el amado, mi elegido. Ahí está. La tercera razón teológica que da la Biblia es que con el bautismo nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Pregunto, ¿antes del bautismo Jesús era hijo de Dios o no? Sí. Entonces, ¿por qué la Biblia hasta ahora viene a presentar que con el bautismo se oye la voz, este es mi hijo? No por él simplemente, sino para decirnos a nosotros que todo bautizado pasa a ser hijo de Dios. Y por eso usted verá que la Iglesia Católica hace hincapié, hay que bautizar a su hijo para que sea hijo de Dios, porque está escrito en la Biblia. Pero esto es para los creyentes. Hay personas que lo creen, hay personas que no lo creen. ¿Qué ha logrado Satanás? Satanás ha logrado que los católicos no sepan para qué bautizan a sus hijos. Y hay católicos ignorantes que dicen, vamos a salir de eso. Vamos a bautizar al niño para salir de eso. Otro católico ignorante dice, yo voy a bautizar a mi hijo cuando tenga 15 años. O cuando tenga 1 año. O cuando venga el compadre, el que va a ser el padrino, que está viviendo por allá en el Japón, cuando él venga, no importa que sea entre 1000 años, cuando él venga, yo bautizo a mi hijo. Pero le pregunto, discúlpeme la pregunta, ¿y usted sabe qué es el bautismo? ¿Para qué es? ¿Y usted va a hacer depender de que venga o no venga ese compadre suyo para que su hijo sea hijo de Dios, para que reciba el Espíritu Santo, para que se le abran las puertas del cielo? ¿Tan ignorante eres? ¿Tan desconocedor de la palabra de Dios? ¿Por qué no? Está bien que no la conozca, pero hágale caso a la Madre Iglesia. No sea hijo desobediente. Si la Santa Madre Iglesia dice esto, usted a lo mejor no lo entiende, pero hágale caso. ¿Usted no se da cuenta que los hijos no entienden lo que dice papá y mamá? Pero el hijo obediente, aunque no entienda, le hace caso. Y después entenderá cuando esté grande. ¿Sí? Pero papá y mamá ya tienen experiencia. Por algo les dice. Por algo les dice. Desde pequeñito. Yo creo que todos pasamos por ahí. Desde pequeñito, cuando encontrábamos una vela encendida y le queríamos meter el dedo a la llama, y papá y mamá siempre nos quitaban la mano. No, hasta que un día, descuidado ellos, le metimos el dedo. ¡Ay! Más nunca le metimos el dedo. Por algo ellos nos estaban enseñando. Papá y mamá nos enseñan, pero el hijo desobediente no hace caso. También tenemos nuestra Santa Madre Iglesia que nos enseña. Debemos saber entonces que el sacramento del bautismo es
un instrumento de salvación. Es un sacramento de salvación, de gracia para nosotros. Y por eso me alegra mucho el fundamento de nuestra salvación, de la fe para nuestra salvación. Yo quiero hoy explicarle los caminos que Dios nos presenta en las Sagradas Escrituras para la salvación y que nuestra Santa Madre Iglesia los toma y nos los presenta a nosotros en bandejas de oro. Pero el diablo quiere que ustedes se salven o no. No, el diablo no quiere la salvación. Y por eso tenemos un enemigo común, Satanás, que todo lo que nos lleve a nosotros la salvación, él está dispuesto a echarlo para atrás o a ensuciarlo. ¿Ustedes no se dan cuenta cómo el diablo le ensucia el bautismo a tantas personas? Cuando el niño es bautizado, el papá se pega una borrachera de las buenas. ¿No creen que es Satanás que está destruyendo lo que Dios está obrando en ese niño? Sí, sí. Se hace una fiesta, se gastan muchas cosas, pero no se sabe lo que está haciendo. Y ya el bautismo pasa a ser como un acto social, pero no un acto de fe. Un sacramento de fe para nuestra salvación. Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5 en adelante, nos viene a decir palabras muy dicientes, palabras de gran contenido para los creyentes. Escuchen. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua y el Espíritu es símbolo del bautismo, que Juan decía en Marcos 1:8, yo lo bautizo con agua, pero él lo va a bautizar con el Espíritu Santo. Jesús dice, el que no renace del agua y del Espíritu, eso significa el bautismo. No entra al reino de los cielos. ¿A qué edad? Ustedes van a observar que esa salvación que Dios nos trae, reflejado donde dice el reino de los cielos, no tiene edad. Repítalo. Repítalo. El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Renace. Renace. Subrayen y analicen la palabra renace. ¿Saben qué significa renace? Que la única condición para recibir el bautismo reflejado en el agua y el Espíritu, la única condición es que haya nacido. Para poder renacer. ¿Quién puede renacer? Alguien que ya haya nacido. Si no ha nacido, no puede renacer. Ahora, ahí dice, ¿a qué edad puede renacer? No, dice que el que no renace, un niño de 12 años ya nació, uno de 10, uno de 8, uno de 2, uno de 1 año, uno de 1 día, ya nació, puede volver a nacer. Y ahora observe que Jesucristo habla de 2 nacimientos, uno de la carne y otro del Espíritu. Para poder nacer del Espíritu es necesario haber nacido antes de la carne. La edad no importa. Pongan atención. Lo que nace de la carne. Aquí está el primer nacimiento de la carne. Un niño de 1 día de nacido ya nació de la carne. Lo que nace de la carne es carne. Por eso ustedes y yo decimos que un niño sin bautizo es criatura de Dios. Ya nació de la carne como un toro, como un loro, como un pavo real. Muy hermoso. Es criatura de Dios, pero no es hijo de Dios. Ya nació de la carne, es hijo de papá y de mamá. Ahora le falta nacer del Espíritu para entrar al reino de los cielos. Otra vez, lo que nace de la carne es carne. Ahora mire el bautismo, dale.
y lo que nace del Espíritu es espíritu. Eso es el bautismo, nacer del Espíritu. Por eso Jesús, San Juan decía, yo lo bautizo con agua, pero él lo va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, aquí vemos un instrumento de salvación para el creyente, un fundamento en fe para la salvación. Y la Iglesia Católica lo predica, lo enseña, y ustedes han de saber por qué. Vamos ahora a la confirmación, otro instrumento de salvación para nosotros. ¿Por qué es un instrumento de salvación este sacramento? ¿Y qué es ese sacramento? La palabra es clara. Confirmación. ¿Saben qué es confirmación? Confirmar. Mire, Petronila, ¿será que mañana vamos a almorzar a mediodía? Sí, está bien. Mañana a las 9 de la mañana. ¿Aló? Por favor, con Petronila. ¿Sí? Mire, Petronila, ¿siempre vamos a ir a almorzar hoy? Sí, ¿qué está haciendo? Confirmando. ¿O no? Los hermanos separados no saben lo que es una confirmación. Confirmación es algo que ya está, pero que yo quiero confirmarlo. Así de sencillo. Algo que ya está, pero yo quiero confirmarlo. Ustedes vieron que a través del bautismo se recibe el Espíritu Santo. La iglesia quiere confirmarlo. Y quiere confirmarlo y lo hace a través de los jóvenes ya. ¿Para qué lo quiere confirmar? Para que los jóvenes se den cuenta que ellos el día del bautismo ya recibieron el Espíritu Santo. Y como recibieron el Espíritu Santo, a través de esa energía y esa juventud que Dios les ha dado, ahora tienen que comenzar a activarse con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Se acuerda? Como dice Hechos 1:8, recibirán la fuerza del Espíritu y serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Entonces, al recibir el Espíritu Santo, vamos a tener una fuerza especial. Y vamos a trabajar por el reino de Dios. La iglesia de la confirmación, para confirmar al católico y decirle, usted ya recibió el Espíritu Santo. Hoy yo se lo voy a confirmar para que usted deje a un lado el miedo, para que usted deje a un lado la pereza, para que usted se aliste entre los soldados de Cristo, los que van a luchar contra Satanás en una batalla espiritual para vencer el mal y que reine el bien, para disipar las tinieblas del error y salga la luz de la verdad, para que todo lo que el mundo está haciendo que el hombre caiga para la condenación, usted como soldado de Cristo va a luchar para que el diablo suelte las cadenas de todas esas personas. Vamos a hacer algo. Entonces se da la confirmación. Recordarnos que tenemos la fuerza del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo lo dice allá en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, Hechos 8, y vamos a leerlo desde el versículo 14, a ver cómo dice el 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticias de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Les enviaron a Pedro y a Juan. Y si ustedes lo pueden leer en la casa, verán que Felipe estaba predicando, convirtió a la gente, incluso Simón el mago se convirtió y se bautizaron. Pero cuando se dieron cuenta que la gente había recibido ya el bautismo y la fe de Felipe, ¿le mandaron a quién? A Pedro y a Juan. Le mandaron a Pedro y a Juan. Y ustedes verán para qué le mandaron a Pedro y a Juan.
para confirmar lo que había hecho Felipe. El trabajo que había hecho Felipe. Felipe había hecho un buen trabajo. Ahora van a mandarle a Pedro y a Juan para confirmarles, primero a Felipe el trabajo que estaba haciendo, y segundo, a los que habían recibido el bautismo con Felipe, venían a confirmarle eso, la gracia que habían recibido, a confirmarlos en la fe, a confirmarlos en la fe. Escuchen. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Siga. Pero entonces les impusieron las manos. Les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. y recibieron el Espíritu Santo. Pedro y Juan vienen a confirmar el trabajo que venía haciendo Felipe. Ahora, si usted ven Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 5, verán cómo dice la Biblia que después del bautismo los apóstoles imponen las manos para que haya esa confirmación de lo que es la acción del Espíritu en la persona. Hechos 19, 5. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y al imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Entonces vemos la acción del Espíritu Santo cuando ellos le imponen las y se van de una vez a la acción. Van a la acción. Comenzaron a hablar lenguas y comenzaron a profetizar. Significa que comienza una acción. Vamos a ir a proclamar con valentía la palabra del Señor. Como decía, de Hechos 1:8, al recibir el Espíritu Santo van a proclamar la palabra del Señor hasta los confines de la tierra. Existe este sacramento, la iglesia lo toma y dice, si los apóstoles lo hacían para confirmar la acción del Espíritu, a nosotros en la iglesia católica nos interesa que los ministros o los cristianos, los miembros de la iglesia estén convencidos, confirmados de que el Espíritu Santo habita en ellos, que son templo vivo del Espíritu y que por tanto no tienen fuerza por su propia cuenta, pero deben aprender a dar los pasos guiados por el Espíritu, y eso cuesta mucho. Cuesta mucho. Lo he dicho, pero no lo he leído, pero quiero leerlo. Hechos 1:8. Cuando ustedes ven lo que dice la Biblia, ¿para qué es que la iglesia se interesa en confirmar de que la persona reciba el Espíritu Santo? Confirmarle. Por eso llama confirmarle. Ya lo recibió el día del bautismo, pero ahora se le va a confirmar que lo tiene. Pero recibieron No. la fuerza. No, recibieron no. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Observen, ¿por qué la confirmación? Es confirmarles que al recibir el Espíritu Santo tenemos fuerza. Que en castellano, que antes de recibir el Espíritu Santo somos cobardes, somos flojos, nos da miedo, pero que al recibir el Espíritu Santo tendremos fuerza. ¿Para qué? Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos. ¿Para qué vamos a tener la fuerza? Para ser testigos. Siga. En toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Ahí está. ¿Por qué la iglesia proclama y enseña un sacramento, el Sion, para decirle a todos sus fieles? Humanamente somos miedosos, nerviosos, flojos, cobardes, pero
usted ha recibido la confirmación de que efectivamente el Espíritu Santo habita en ti. Deja que el Espíritu Santo obre y comience a ser testigo en su casa. Sea testigo ante sus hijos, ante su esposa, ante su esposo. Sea testigo en su comunidad. Sea testigo hasta los confines de la tierra. ¿Ha recibido el Espíritu Santo? Que se le note. Que se le note. Hermanos, hemos recibido el Espíritu Santo. La iglesia quiere que nos convenzamos de que lo hemos recibido. Porque hasta que usted no se convenza que el Espíritu Santo está en usted, para eso es la confirmación, para que se convenza, usted no puede confiarle a Él su vida. Yo lo digo por experiencia. Yo aprendí a confiarle la vida al Espíritu Santo obligado. No lo hice por mi cuenta. Pero Dios en sus planes quería que yo confiara en el Espíritu Santo. Y me obligó. Yo había recibido el bautismo, había recibido el Espíritu Santo. Me habían confirmado de que el día del bautismo yo recibí el Espíritu Santo y que efectivamente era templo del Espíritu Santo. Pero me daba miedo dejar que el Espíritu Santo obrara en mí. Y decía, ¿y si me deja embarcado? Entonces cuando yo iba, por ejemplo, que me decía, vaya a predicar a un lado, no, yo no voy a predicar. ¿Por qué? Porque si me equivoco, porque si se me olvida, porque si... Y yo recuerdo que una de las primeras veces que me tocó que confiar en el Espíritu Santo, tenía que defender la tesis. No tengo que estudiar filosofía y no tengo que estudiar teología. Ya había defendido la tesis de la filosofía, ahora me tocaba que defender la tesis de la teología. Y había allí 4 doctores. Y me dieron 5 minutos para exponer la tesis. Y yo dije, la tesis mía era la jerarquía de la iglesia en la Biblia y en los padres de la iglesia, los padres apostólicos. Y como yo quería hacerlo de memoria, no quería llevar un papelito como lo hacían los muchachos que llevaban papelito en recordatorio, yo no quería, yo quería llevarlo así. Pero yo era el hombre más, o soy el hombre más cobarde, más tímido, más miedoso. Y como era tan tímido, soy tan tímido, tan nervioso me puse en oración y le dije, Señor, ayúdame, porque ¿qué voy a hacer yo? Tengo que salir para adelante. Tengo que hacerlo. Y me puse en oración bastante porque yo sabía que era cobarde y necesitaba la fuerza del Espíritu Santo. Oré varios días, abandonándome el Espíritu Santo. Y cuando llegué a la tarima, me toca a mí, yo subo a la tarima, hermano, cuando yo me paré aquí, la mente se me puso en blanco. En neutro, como cuando un carro quedó en neutro y no agarra ni para adelante ni para atrás. Y usted acelera, pero no arranca. Y aturde a todo, pero no arranca. Así quedé yo, en neutro. Y cuando y la gente, el público, y están los jueces, los autores que están evaluando, y mi mente está completamente vacía, en blanco. Me asusté tanto que obligatoriamente tuve que decirle, Espíritu Santo, o me ayuda usted, o ¿quién me va a ayudar? Ven en mi auxilio. Pero ahí Dios me mostró su poder. En ese mismo instante en que yo clamé con fe, recordando que había hecho mucha oración, recuerde que yo le pedí bastante, écheme la mano, no me deje, porque si no, 0-1, no me voy a poder ordenar, no voy a poder seguir adelante. Écheme la mano, por favor, aquí mentalmente. Y cuando yo lo hice, me llegó todo así, ¡va! De una. Y cuando me llegó la idea, capítulo tal, versículo tal, dice esto, en 5 minutos, corriendo, dije lo que tenía que decir, así de memoria, con capítulo y versículo y lo que decía. Que en paz descanse, uno de los doctores que estaban ayer era el padre Fajardo,
Quedamos allá. Padre Fajardo dice, él era cómico para hablar. Un pastor evangélico se quedó tonto al lado de este. Si nos dijo mentira o nos dijo verdad, no sabemos. Y yo ya había agarrado la fuercita del Espíritu Santo y le dije, Padre, pues si quiere busque la Biblia y vuelvo a repetírsela. Y si le he dicho mentira, usted lo va a comprobar. Dijo, no hay necesidad. Siéntese. La acción del Espíritu Santo. Ahí yo comprendí que verdaderamente tenía que abandonarme en las manos del Espíritu Santo. Sufrí mucho con el miedo, sufrí mucho con los nervios. Toda la vida me ordené y yo iba a celebrar la misa y siempre que iba a celebrar la misa temblaba. Me daba miedo hablarle a la gente, predicarle a la gente. Y todavía me da miedo. Y a ustedes les da risa. Pero yo venzo al miedo. Porque le digo, nunca, jamás, prefiero no predicar. Pero jamás me subo a una tarima sin hacer oración y decirle al Espíritu Santo, o me ayuda porque yo no sé qué voy a hacer. El miedo me obliga a abandonarme en las manos del Espíritu Santo. Y fui una vez, ya estaba tan asustado y tan mal, y yo dije, no puede ser, porque ya tenía yo como 10 años de ordenado y sufriendo yo por eso. Y dije, pare de sufrir, voy a ir a un psicólogo. No aguanto. Y viene una psicóloga muy buena, reconocida a nivel mundial, atendía los casos de los sacerdotes, problemas psicológicos, y atendía. Yo dije, yo tengo un problema, yo voy a hablar con la psicóloga. Y le dije, tengo un problema. Llevo 10 años de cura y me da miedo predicar y me da miedo celebrar la misa. Me da miedo, ¿qué hago? Y dice, ¿y cómo lo ha hecho si le da miedo? Pues lo único que tengo que hacer entonces es ponerme en oración y decirle al Espíritu Santo, ayúdame porque yo solo no puedo. Dijo, a usted no lo trato yo, siga haciendo lo mismo porque yo no le puedo quitar el trabajo al Espíritu Santo. ¡Qué mujer! Me dio una cachetada y yo dije, de ahora en adelante que me venga el miedo, que me venga, que yo lo venceré con la fuerza del Espíritu Santo. Para eso es la confirmación. El Espíritu Santo no se debe ganar. Y ustedes han visto. No le vayan a contar a los protestantes. Cuando yo voy a hablar con un pastor evangélico, yo no sé qué me va a preguntar. Yo no sé por dónde me va a salir. Incluso a veces me llegan a donde yo estoy. Y no sé qué vamos a hablar. No sé qué me va. Lo único que sí sé, que yo antes de pararme a una tarima, me he puesto en las manos del Espíritu Santo. Y ustedes no me han de creer. Pero cuando yo comienzo a hablar, pelean la cita aquí en la cabeza. Y las ideas que me cortan el tiempo y se me acaba el tiempo y tengo que irme. Pero es algo tan lindo, tan hermoso, que los evangélicos no saben qué pasa. Pero ustedes ven que no agarro un papel, no agarro una Biblia, me agarro del Espíritu Santo y le digo, ayúdame, porque yo soy un cobarde, yo soy un flojo. Y entonces los protestantes no saben. Y entonces vienen conmigo a querer debatir conmigo con la fuerza de ellos. Yo no voy con la fuerza mía. Yo voy con la fuerza del Espíritu Santo, con la iluminación del Espíritu Santo. Confío en Él y jamás me ha abandonado, jamás de los jamases. Eso es lo que la Iglesia Católica, con la confirmación, le dice al cristiano. Usted es humano, tiene miedo, es cobarde, pero ha recibido la fuerza del Espíritu. Lánzate, confía en Él. Él no te va a fallar. Aprende a abandonarse, como el hijo, que el papá está allá y el papá le dice, tírate, y él se va. Sabe que su papá no lo va a abandonar. Y efectivamente, después que se tira, lo toma en sus brazos. El Espíritu Santo le dice, Petronila, lánzate. No puedo, que se lance, confía en mí. No hay otro por ahí que me ayude. Eso es un gran problema, la desconfianza. Urgente. Es urgente que los católicos sepamos
¿Para qué nos confirmaron? Es urgente que le demos cabida al Espíritu Santo, que dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Aprendan ustedes, vean la película de Marcelino Pan y Vino. Véanla. Un niño que comienza a hablar con un amigo invisible. Mamuel, oye, vamos a agarrar a piedra a aquellos perros, vamos a agarrar. Mamuel, vamos a hacer esto, Mamuel. Y los frailes están viendo, a ver, ¿con quién está hablando? Ese está loco. Y dice uno, no, lo que pasa es que él tiene un amigo invisible. Católicos, ustedes y yo como Marcelino y Pan y Vino, tenemos un amigo invisible que nos acompaña, que habita en nosotros, que tiene toda la fuerza, que tiene todo el poder, que nos puede iluminar, que nos puede dar sabiduría. Confiamos en Él. Para eso hemos sido confirmados. El día en que los católicos amamos profundamente que hemos sido confirmados para asegurarnos que no tenemos fuerza nosotros, pero que el Espíritu Santo sí tiene fuerza y que tenemos que dejarlo actuar, entonces verán, señores, al diablo pasar trabajos. Vamos a otra. Bautismo, confirmación, penitencia o confesión. Penitencia o confesión. Un sacramento más de salvación. Y este sacramento de la confirmación, ¿por qué es de salvación? Porque vamos a recibir el Espíritu. ¿Y por qué es de salvación? Porque cuando nosotros nos alistamos en las filas de los servidores del ejército de Dios, vamos a buscar que otras personas se salven. Ahora, el del sacramento de la reconciliación. ¿Por qué es un instrumento de salvación? Porque es para nosotros una llave por medio de la cual Dios derrama su gracia para que el mundo se salve. ¿Dónde dice la Sagrada Escritura eso? ¿Se acuerda que hoy lo leíamos en la misa? De Lucas 17:11. Unos leprosos que quieren ser purificados, limpios, y Jesús le dice, vaya y preséntense a los sacerdotes. Y cuando iban de camino quedaron sanos, quedaron limpios, quedaron purificados. Este es el retrato hablado de lo que sucede en el alma de aquella persona que acepta esa salvación de Dios a través de sus ministros, los sacerdotes, en el sacramento de la confesión, por medio del cual Dios nos salva. ¿Por qué nos salva? Fácil, porque ¿qué es lo que hace que nosotros nos condenemos? El pecado. ¿Y qué es el sacramento de la confesión? El perdón de esos pecados. ¿Y para qué se nos perdonan los pecados? ¿Para que nos condenemos o para que nos salvemos? Entonces, este sacramento es un fundamento de fe para nuestra salvación. Para nuestra salvación. Jesucristo lo dijo muy claro, muy claro. En San Juan capítulo 20, versículo 21, Jesucristo lo viene a expresar de esta manera. Él muere, Él resucita, pero antes de irse, le dice a los apóstoles que va a dejar algo para quitar los pecados de la humanidad. Observen algo. ¿Ustedes alguna vez han leído en la Biblia qué significa Jesús? ¿Qué significa? Salvador. ¿De qué nos va a salvar? Del pecado, de la muerte. A Él nos viene a salvar. Ahora, si Él nos viene a salvar, observen cómo Él, precisamente antes de irse, nos deja el sacramento de la confesión, de ahí lo toma la Iglesia, como instrumento de fe para la salvación, porque Jesucristo sigue salvando, porque Jesucristo sigue redimiendo, porque ustedes y yo seguimos pecando. Es necesario que Él nos siga
salvando. Si ustedes y yo nos seguimos ensuciando, es necesario que Él nos siga limpiando. Vamos a escuchar como dice Juan 20:21. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. ¿Qué nos viene a traer Jesús? Con el pecado perdemos la paz. Él viene a traer la paz. Relájense, dice, la paz, tranquilícense. Tengan paz, no se desesperen. Tengan paz. La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Ahí, repítalo y vamos a degustar esta palabra de Dios. Dale. Repítalo. Como el Padre me envió a mí. Aquí está la clave. Obsérvenlo. Vamos, sereno, respiren profundo. Analicen esta palabra. Como el Padre me envió a mí. Pregunto. ¿Cómo envió el Padre al Hijo? ¿Recuerdan Juan 3:16? Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo, si quieren lo lee, usted se queda ahí y usted le lee esa, la de Juan 3:16. Usted se queda ahí, niña, para que lo diga. Porque no tenemos que saber qué significa como el Padre me envió a mí. Y después yo los envío a ustedes. ¿Cómo fue eso? Como el Padre me envió a mí. ¿Qué dice Juan? Porque recuerde que está hablando Juan 20:21. Pero el mismo Juan 3:16 dice cómo fue que el Padre envió al Hijo. Vamos a ver. Así amó Dios al mundo. Así amó Dios al mundo. Observen cómo amó Dios al mundo. Le dio el Hijo único. Le dio el Hijo único. Como el Padre me envió a mí, le dio al mundo el Hijo único. Vamos a ver para qué se lo envió. Para que quien cree en Él no se pierda. No se pierda, no se muera, no se condene. Sino que tenga vida eterna. Sino que tenga vida. Ahora Jesucristo dice, el Padre me envió a mí. Para que el mundo no se pierda, sino tenga vida. Así como el Padre me envió a mí para que el mundo no se pierda y tenga vida eterna. Escuche ahora, ella. Así los envío yo también. Repítalo. Así los envío yo también. Por tercera vez. Así los envío yo también. Que me diga un protestante que es mentiras, que Jesucristo envió hombres para que el mundo no se condene, sino para que se salve, así como el Padre envió al Hijo al mundo, para que nadie se condene, sino para que todos se salven. Que un protestante me diga que es mentira, que es invento de los curas, que es invento de la iglesia, que Jesucristo los mandó. La Biblia es clara. Así como el Padre me envió a mí, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que el mundo no se pierda, sino que todo aquel que crea tenga vida eterna en Él. Así como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes en castellano y en una forma teológica significa que Jesucristo sigue salvando al mundo por medio de los suyos, como el Padre lo mandó a Él. En castellano significa que el sacramento de la confesión es una de las pruebas más grandes del amor de Dios, que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que no se pierda el mundo y que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y así como el Padre me envió, dice Jesús, ahora yo los envío a ustedes. Es decir, el amor de Dios se prolonga a lo largo de toda la historia a través de los instrumentos de Dios
para que el mundo se salve y tenga vida eterna. ¿Cómo? Ahora Jesucristo va a decir cómo es que el mundo se va a librar de la muerte eterna y va a tener vida eterna. Es decir, hay un instrumento de fe para salvación. Óiganlo. Siga, muchachita. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Lo que va a suceder no es por obra de hombres, es por obra del Espíritu. Ahora, ¿cuál es la tarea? Escúchenlo, por favor. Sereno, respiren profundo, paren la oreja. A quienes descarguen de sus pecados. Así los va a salvar. El Padre me mandó a mí para que el mundo no sea condenado, sino para salvarlos. Yo los envío a ustedes. ¿A qué? A quienes ustedes descarguen de sus pecados. Vean cómo nos está salvando. Quitándonos el pecado, descargándonos del pecado. A quienes ustedes, ¿se da cuenta que está mandando unos instrumentos de salvación? A unos hombres a ser portadores de la salvación de Dios, del amor misericordioso de Dios, a quienes ustedes descarguen de sus pecados. Mandó a unos hombres a salvar el mundo de los pecados con la fuerza del Espíritu Santo. A quienes ustedes descarguen de sus pecados, serán liberados. Ahí está. ¿Cuál es el resultado? Serán liberados. Por eso existe el sacramento de la confesión, que es la continuación de la liberación que Dios quiere para el pueblo, que es la continuación del perdón de los pecados que Dios mandó por medio de su Hijo, que es la continuación del amor gigante que Dios tiene por el mundo. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Siga. Y a quienes se los retengan. Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. les serán retenidos. En castellano, yo los envío a ustedes con la fuerza del Espíritu Santo. Hay personas que van a aceptar esa salvación a través del sacramento de la reconciliación. Esas personas que lo acepten serán perdonados. Y aquellos que no lo acepten le quedarán sin perdonar. Y ese es el pecado contra el Espíritu Santo que no será perdonado. Cuando una persona no cree que Jesucristo sopló el Espíritu Santo sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y entonces dice el protestante, yo no me confieso con un hombre pecador. ¿Cómo un hombre va a perdonar los pecados? Es el Espíritu Santo. Recuerde que sopló. Reciban el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, pero yo no lo veo. Eso es pecar contra el Espíritu Santo. Usted renegar de la acción del Espíritu Santo que está en el sacerdote, aunque usted no lo vea, pero crea en la palabra del Señor. A quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Ahora observan ustedes cómo Dios sigue salvando. ¿Cómo Dios sigue salvando? ¿Cómo Jesucristo es nuestro Salvador? ¿Por qué Jesucristo es nuestro Salvador? Porque dio la vida por nosotros, ciertamente que sí. ¿Y cómo sigue salvando? Donde yo quería ir, los mando a ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. De modo que Él tiene instrumentos para perdonar pecados en el mundo. Y la gente no quiere creerlo. Hoy yo no vengo para que creas o no creas. Hoy vengo a explicarle que hay dentro de la iglesia algunos fundamentos importantes para nuestra salvación, que la iglesia lo resume en los sacramentos, que son llaves que se abren por donde se derrama la gracia para cada uno de nosotros si queremos. Ahora sabemos que hay un enemigo de Dios, el diablo, que no quiere que nosotros nos salvemos. ¿Qué nos manda a decir el diablo? No se confiesen. ¿Cuál es el evangelio del diablo? No se confiesen, porque si se confiesan, sus pecados les son perdonados. El de Cristo,
A quienes ustedes perdonen, le quedarán perdonados. Hay que hacerlo. A quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. El del diablo, no se confiese. Porque si ustedes se confiesan, van a quedar liberados. Y yo voy a perder. Por eso ustedes verán que en la Iglesia Católica se dice que cada vez que el sacerdote se sienta a confesar, está haciendo un exorcismo. Está sacando demonios. Está limpiando, está purificando, está destruyendo al diablo, está destruyendo el pecado. Por eso ustedes verán que el diablo ataca al sacerdote, no dejándolo confesar. Pregúntele a cualquier sacerdote si es fácil confesar. Déjenme decirle, una de las cosas más difíciles para un sacerdote es sentarse a confesar. Cuando ustedes sean curas, se darán cuenta. Es una cosa muy difícil. ¿Y sabe por qué es difícil? Porque el diablo existe. Y cuando el sacerdote se sienta a confesar, el peso que ustedes traen espiritualmente queda sobre él. Y si el sacerdote no hace la oración de liberación que nuestra Santa Madre Iglesia le coloca, todo ese peso le quedará encima. Todo ese peso le quedará encima. Por eso, ay de aquel sacerdote que solamente le diga al penitente: y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El penitente se va liberado, pero él queda cargado. Si algún sacerdote me oye, podrá decir si eso no es verdad y que lo ponga en práctica. Haga la oración de liberación que nuestra Madre Iglesia nos enseña. A mí me encanta decirla de esta manera. La Madre Iglesia nos enseña, pero a mí me gusta hablar con Él, con Dios, así. Así. Padre misericordioso, tú que reconciliaste consigo al mundo por la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesucristo y enviaste el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, concédele a este sinvergüenza por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Eso de sinvergüenza lo pongo yo. Pero, sí, porque si no los evangélicos van a decir: ¡ah! Eso es una oración de liberación. Cuando el sacerdote habla con Dios, con cada penitente, cuando viene cada penitente, cuando él habla con Dios así de tú a tú, le está entregando a Dios los pecados. Vengan. Yo me sentaba a confesar a las 6 de la mañana del Viernes Santo hasta las 3 de la mañana del otro día, toda la semana del Viernes Santo hasta el domingo de resurrección. Sin levantarme siquiera a comer, me llevaban leche y tomaba leche donde estaba sentado. Y yo me paraba de ahí, nuevecito. ¿Por qué? Porque sabía que estaba peleando contra el diablo. Primero me iba al Santísimo y después cada penitente, yo decía: yo no voy a cargar con ese peso. Tómalo, Señor, tómalo. Y me levantaba libre. Pero cuando un sacerdote no hace eso, no puede confesar más de 1 hora. Y si hace un sacrificio, confesará 2 horas. Pero le aseguro que de ahí no pasa. Y si pasa, se enferma. Lo reto a un cura que lo haga y me diga si eso no es verdad. Y por eso ustedes verán que hay sacerdotes que no confiesan, no porque no quiera, sino que no puede. Porque el sacramento es un misterio donde Dios sigue liberando, y cuando Él quiere hacerlo con la fuerza humana, se equivoca. Eso es algo divino. Eso lo digo para cuando ustedes sean curas, lo practiquen. Y por último, porque me dicen que me quedan 5 minutos. El otro instrumento de salvación, o el otro fundamento de salvación de nuestra fe, es el sacramento de la Eucaristía. Que ustedes verán en Juan 6:51, que no tenemos más chance para analizarlo, pero vamos a analizarlo con Juan 6:51. Y ustedes verán cómo Jesucristo lo repite en varias ocasiones, que la Eucaristía es un sacramento importantísimo para la salvación. Óiganlo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Subrayen la palabra vivo. Repítalo de nuevo.
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. ¿Qué significa vivo? ¿Que está muerto o que está vivo? Si es un pan vivo, entonces es mentira lo que dicen los protestantes, que es un pan muerto, tan muerto que es un mero símbolo. Los católicos decimos es un pan vivo, tan vivo que ahí está Cristo vivo, porque está escrito que es un pan vivo. No podemos decir que es un símbolo, porque dejaría de ser vivo. Y si Cristo no está ahí, ¿cómo es que está vivo ese pan? Yo soy el pan vivo. Siga. El que coma No, niña, otra vez. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Ah, de modo que no es un pan material, es un pan espiritual, que ha bajado del cielo. Un pan divino. No es invento de los curas, no es invento del Papa. Es un pan que el mismo Dios del cielo mandó. Y no un pan muerto, sino un pan vivo. Es querer de Dios. Que ha bajado del cielo significa es querer de Dios. Que ha bajado del cielo significa Dios lo ha mandado para que ustedes tengan vida. Ya lo van a ver. Dios lo ha mandado. Viene directamente del cielo. ¿Para qué? El que coma de este pan vivirá para siempre. Atención, atención, información de última hora. Acaba de decir el Señor una oferta, oferta. El que coma de este pan vivirá para siempre. Entonces, ¿es verdad que ese pan es un pan vivo? Sí, ¿cómo sabemos? Porque el que coma de ese vivirá para siempre. ¿Por qué vivirá para siempre? ¿Recuerdan las palabras de Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ah, el que coma de este pan vivirá. Él es la vida. Es un pan vivo. Él es la vida. El que coma de este pan vivirá para siempre. Entonces, aquí la iglesia dice que el sacramento de la Eucaristía es un instrumento, llamémoslo así, ¿cómo que dice usted? Fundamento. Un fundamento de fe para nuestra salvación. ¿De dónde lo sacamos? ¿Invento del Papa? No, la Biblia. Yo soy el pan vivo. Ha bajado del cielo, significa Dios lo ha mandado para que el que lo coma tenga vida eterna. Entonces es un sacramento querido por Dios, venido desde el cielo por Dios, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, porque Dios quiere llevarlos al cielo. Entonces nos da algo tan divino, pero tan divino, que viene bajado del cielo. O sea, no hay manera más linda para expresar lo que es la Eucaristía que estas bellas palabras. El pan vivo bajado del cielo. ¿Quién es? Cristo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Hay un pan vivo bajado del cielo para que quien lo coma tenga vida eterna. ¿Quién es? Cristo. ¿Hay que comerlo? Sí. ¿Para tener vida eterna? Entonces la iglesia dice, si eso es verdad y si eso es palabra de Dios, hay que agarrarlo como sacramento, como algo importante para la salvación. Y hay que enseñárselo a los niños en la catequesis, y hay que enseñárselo al mundo entero, que el mundo entero sepa que hay un pan que ha bajado del cielo y que no es un pan muerto simbólico, sino que es un pan vivo, para que aquel que lo coma tenga vida eterna. Ha llegado la vida eterna para el mundo, y a través de las redes sociales el mundo ha de saber que hay una opción para tener vida eterna, que es comiendo, recibiendo el alimento espiritual que nos da vida eterna, el cuerpo y la sangre de Cristo.
Que lo quieran creer o no lo quieran creer, mis respetos, a mí qué me importa. Yo soy como el sembrador sale a sembrar, que nazca, que no nazca, que crezca, que no crezca, que dé fruto o no dé fruto, a mí qué me importa. A mí me van a pagar por sembrar y ya sembré. Ahora ustedes van y dejan que crezcan ustedes. ¿Se acabó el tiempo? Se acabó el tiempo. Le quedo debiendo los demás sacramentos, pero ustedes ya lo saben.